antes de que Ezequiel empiece a hablar. Bueno, ahí estamos grabando. Bueno, entonces repetimos la presentación. Ignacio, no sé si querés agregar algo que hoy estaba silenciado. No, nada, simplemente, bueno, agradecer a nuestro expositor, a Ezequiel Pérez, eh, y a todos los que se han sumado a esta iniciativa, que como dije por ahí cuando hice la promoción, no tiene otra motivación o no tiene otro combustible más que el entusiasmo, porque esto lo hemos hecho con la idea original es de Luciana, yo me sumé, ella me pidió que armásemos algo y bueno, de ahí empezamos a reunir gente y salió esto. Y creo que la recepción que ha tenido es muy buena, ¿no? Tuvimos más de 100 inscriptos, eh, así que nada, simplemente que los que estén oyendo para el desarrollo de un poco digamos, de la dinámica de cómo va a ser la charla, Ezequiel va a... No sabemos exactamente cuál va a ser la modalidad que va a tomar Ezequiel, pero suponemos va a ser una exposición, ¿no, Ezequiel? Bien, y los que tengan preguntas, ¿sí? Si a alguien le surge alguna pregunta durante este curso de la charla, puede escribirla en el chat, nosotros la vamos a ir recogiendo, o después, cuando finalizamos, eh, nada, simplemente le cedemos la palabra y puede preguntar lo que sea, ¿sí? Después, hacia el final, le hacemos una suerte de adelanto de qué otras cosas pueden llegar a venir en estas reuniones. Bueno, Ezequiel, repito la presentación por si no pudieron escucharla y ya comenzamos. Ezequiel, como ya dije, como quizás hayan leído en el afiche publicitario, es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es docente en la Cátedra de Literatura Latinoamericana y además es investigador. Estudió letras en esa universidad y está terminando su investigación de doctorado, que va a ser una gran investigación, imagino, sobre justamente el tema sobre el que va a conversar hoy con nosotros, que es la literatura colonial, y en particular la literatura colonial chilena. Y entre otras virtudes, además, Ezequiel es escritor, bueno, y tiene muchas otras virtudes que vamos a descubrir con su presentación. Bienvenido, Ezequiel, y muchas gracias por participar. Bueno, gracias a vos, Luciana, y a Ignacio por la invitación y por la presentación. No tengo mucho más virtudes, de hecho no sé esas virtudes de dónde las sacaste, pero bueno. Cuando Luciana me pidió o me invitó a este ciclo de conferencias que estaba armando, obviamente le dije que sí, habíamos sido compañeros de la facultad. Ella es como una especie de mujer orquesta que estudia absolutamente todo, es filósofa, es licenciada en letras, es de todo. Y yo dije, bueno, esto va a estar buenísimo y obviamente quiero participar. Así que me dijo algo que me llamó mucho la atención y que me gustó, que es, bueno, puedes venir y hablarnos un poco de lo que haces, que eso me pareció una gran invitación con la modalidad que vos quieras y bajo la forma que vos quieras, etc. Y a mí me hizo acordar de una manera muy personal, y arranco así que esta conferencia va a tener muy poco de estrictamente académico, así que vamos a hablar casi entre nos. Me hizo acordar a mi primer viaje de vuelta de Chile, cuando fui a hacer un trabajo de campo en la Biblioteca Nacional de Chile, y me acuerdo que me recibió mi viejo en el aeropuerto y me llevó hasta mi casa. Y me acuerdo que en el camino me dijo algo así como, yo la verdad que no sé muy bien qué es lo que vos haces. Que era su gran preocupación, era, o sea, sé que haces algo porque de hecho viajás, etcétera, pero no sé muy bien qué es lo que vos haces. Así que si me permiten, así que lo haga muy personal todo esto, creo que la charla de hoy va a ser un poco para contarle a mi viejo qué es lo que hago y qué es lo de literatura latinoamericana colonial. En principio, literatura latinoamericana colonial es una mentira, no existe algo así como la literatura latinoamericana colonial por varias razones. La primera porque durante el periodo colonial que yo estudio, por lo menos, que es el siglo XVI y comienzo del siglo XVII, no existe nada que se llame literatura. ¿Sí? La literatura es una institución posterior, es una forma de pensar
los discursos también, muy posterior, de fines del siglo XVIII, del siglo XIX, es decir que durante el periodo que yo estudio no existe nada que se llame literatura, y por otro lado no existe nada que se llame Latinoamérica, por lo tanto literatura latinoamericana colonial no nombra nada, ¿sí? Así que partimos o parto siempre de un problema de definición y un problema de objeto de estudio. Es decir, ¿qué se estudia? Bueno, se estudian en realidad discursos producidos, que se producen en el contexto colonial, ¿sí? Discursos que tienen diferentes intencionalidades, que tienen un contexto de enunciación muy particular, que están de alguna manera proferidos por determinadas personas, ¿sí? Que acá nos importa, por lo menos dentro de mi disciplina, es muy importante quién habla, ¿no? Desde qué punto de vista habla y a quién le habla también, es decir, cuál es la intencionalidad de ese texto que uno está leyendo. Así que, en principio, yo prefiero hablar de discursos y de circulación de discursos. Y particularmente, que es algo que me interesa muchísimo, discursos producidos dentro del contexto colonial. Es decir, y acá yo voy a tomar una idea de un filósofo argentino que es muy importante para la literatura colonial, que es Walter Mignolo, que él habla de semiosis colonial. ¿A qué se refiere cuando habla de semiosis colonial? Bueno, él dice que la semiosis colonial son aquellos intercambios semióticos que se producen dentro del marco de una situación colonial. Dicho en criollo, ¿qué sería eso? Sería que la semiosis colonial es el intercambio de signos, el intercambio que se hace entre personas, que se producen en un momento en particular en el cual hay relaciones de poder establecidas, ¿sí? Esas relaciones de poder son las relaciones de poder coloniales. ¿Qué implicaría esto? Que haya relaciones coloniales en el medio a la hora de producir discursos. Implicaría que hay un punto de vista que es hegemónico y hay un punto de vista que está en un lugar subalterno, ¿sí? Algo muy interesante que dice, por ejemplo, Mignolo, es que durante el periodo colonial, o en realidad dentro de esta semiosis colonial, asistimos a lo que sería la supresión de la movilidad del sí mismo y del otro. ¿Qué significaría eso? Significaría que el sí mismo y el otro no cambian cuando cambia el hablante, sino que está siempre establecido. El sí mismo siempre es el blanco europeo, occidental, etcétera, ¿sí? Con una cultura escrita que le habla siempre a un otro, que es el indígena, el que no tiene escritura, el que no tiene Dios, el que no tiene historia, etcétera. Es decir, el que se encuentra en un lugar de ausencia de cosas, ¿sí? De vacío. Entonces me parece muy interesante partir justamente de esto, y es que para la literatura latinoamericana colonial, objeto de estudio que no existe, nos interesa muchísimo ver quién es el que habla, desde dónde habla y cómo es que reacciona ante esa otredad, ¿sí? Y se me ocurrió lo siguiente, y es traerles, o presentarles en realidad, un pequeñísimo panorama de lo que sucede en América, teléfono, de lo que sucede en América cuando llegan los españoles, ¿no? Es decir, me parece que es como una escena escolar bastante repetida, que uno la tiene como en la cabeza, ¿no? Digo, bueno, el momento en el que Colón llega y se encuentra con los primeros indígenas, la idea del descubrimiento, es decir, que hay un descubrimiento, hay un encuentro, hay un genocidio, ¿qué es lo que hay? ¿Sí? Es decir, eso es un... de una manera de sus repercusiones. Yo les traje, digo, me parece que lo mejor sería, en principio, los cuales después en todas esas escenas, ¿sí? Bueno, sigo. Me dicen si no se escucha, ¿sí? Sí, recién Bien, había entonces, problemas de audio, pero ahora está funcionando perfecto en este momento. genial. Me paran cualquier cosa, ¿sí? Total, porque no los veo. Les decía,
una de las cosas que por lo menos a mí me preocupa y que me interesan es el momento en el cual Ese es, perdón, ¿sabes qué? Justo cuando dijiste un momento que lo que a mí me interesa, se cortó. Ok, Y si probamos sacando la cámara, dejándote solamente en audio, ¿te sí, resultaría sí, incómodo? claro. Sí, claro. Lo único que, a ver, yo les quería compartir algunas cosas, pero no importa, cuando vemos lo podemos hacer después. Les decía, una de las cosas que a mí me interesan entonces son los modos en los cuales se puede explicar o se puede contar esa otredad absoluta que aparece, ese otro que en realidad no tiene ningún tipo de parámetro de representación, y cómo empieza en realidad a circular, o cómo empiezan a circular este nuevo capital mimético, lo vamos a llamar así, ¿sí? Es decir, como si estas representaciones de alguna manera se pudieran intercambiar y pudieran ir generando una especie de círculo de representaciones sobre esa otredad, que en realidad tiene muchas bases previas. ¿Sí? ¿En qué sería hecho? Lo que me interesa es cómo se escribe el asombro. ¿Sí? Cómo se escribe ese momento de asombro y ese momento de experiencia de lo otro. Que es un momento que, por lo menos para alguien que se dedica a la literatura o al análisis de los discursos, es un momento muy interesante, sobre todo para ver desde qué punto, desde qué manera representacional se observa y se puede plasmar eso en la escritura. ¿Sí? Eso es algo que, por lo menos a mí, en mi caso, este es un momento inicial de la literatura latinoamericana colonial, que así que yo le digo, es un momento en el cual Colón arriba América, obviamente, que considera que de alguna manera cuenta básicamente qué es lo que se encuentra en esa, con eso Perdón, te Sí, interrumpo. Estamos sí. con problemas de audio. Les voy a pedir a todos los demás que por favor silencien sus propios micrófonos, porque me parece, alguien dijo que quizás haya una interferencia entre el micrófono de Ezequiel y el de otras personas que están participando. Les voy a pedir por favor que revisen si tienen sus micrófonos abiertos, y si los tienen abiertos, pónganse mute debajo, así podemos escuchar a Ezequiel. Gracias. Sí. Bien. Voy a ver si puedo hacer esto, aunque no salga o lo que fuera, que es compartirles mi pantalla para que vean una cita. Vamos a ver si funciona. Si no funciona, lo sacamos y hacemos... Ah, pero me tiene que habilitar Ignacio. Es muy sencillo, Ignacio. Tengo que poner que yo pueda compartir mi pantalla. No sé si está ahí Ignacio, se fue. Bueno. Les decía, tenemos un primer momento que se los voy a leer. Yo quería que lo vieran porque la escritura también en castellano antiguo es una escritura muy interesante para ver su rugosidad, su sintaxis muy extraña también. Es decir, tiene formas hay formas de escritura muy diferentes a las nuestras o el castellano contemporáneo. Pero les voy a leer un fragmentito del diario de Cristóbal Colón, particularmente del día 12 de octubre de 1492. El diario de Cristóbal Colón es un diario muy mediado, no sé si lo saben, pero ahí puedo compartir mi pantalla. Gracias. Es un diario muy mediado, porque en realidad no es el diario que escribió el propio Cristóbal Colón, sino que es un diario que reescribió el padre Bartolomé de las Casas unos años después de haberlo visto. ¿Sí? Es decir, hay una mediación
muy importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos la mirada de un otro que está atravesando la propia escritura de Colón, de cuyo diario no nos llegó absolutamente nada más que lo que transcribe el padre Bartolomé de las Casas y a quien le tenemos que confiar, básicamente. No sé si están viendo mi pantalla. Bien. Bueno, eso es importante. Bien. El primer fragmento que les quería mostrar es un fragmento, como les decía, del diario del primer viaje, y es un momento en el cual se encuentra con los indios, por primera vez, ¿sí? En la isla de Guanajaní, que no sabemos muy bien dónde queda, pero bueno, podemos situarla, pero igualmente no interesa. Pero voy a leer el fragmento, dice: yo, dice él, es decir, acá estamos justamente en la mediación del padre Bartolomé de las Casas, porque nos tuviesen mucha amistad, los indios, porque conocí que era gente que mejor se libraría y convertiría a nuestra santa fe con amor que no por fuerza, les di a alguno de ellos unos bonetes colorados y unas cuentas de vidrio que se ponían al pescuezo, y otras cosas muchas de poco valor, con que hubieron mucho placer y quedaron tanto nuestros que era maravilla. Los cuales después venían a las barcas de los navíos a donde nos estábamos nadando y nos traían papagayos y hilo de algodón en ovillos y azagallas y otras cosas muchas. Y nos la trocaban por otras cosas que nos les dábamos, como cuentecillas de vidrios y cascabeles. En fin, todo tomaban y daban de aquello que tenían de buena voluntad, mas me pareció que era gente muy pobre de todo. La escena un poco inicial que tenemos de nuestra escuela sigue funcionando en el texto. Esta escena inicial de intercambios desiguales está presente en el diario de Colón, aunque por lo menos visto desde una visión un poco más romantizada, obviamente desde la perspectiva de los españoles, ¿sí? Hay otra cita que me parece que es muy interesante, y es cuando describe a los indígenas, ¿sí? Es decir, es la primera descripción que se tiene ante un otro al cual todavía no vieron. Fíjense lo que hace. Esto es interesante. Ellos andan todos desnudos como su madre los parió, y también las mujeres, aunque no vi de más de una, farto moza. Y todos los que yo vi eran todos mancebos, que ninguno vi de edad de más de 30 años, muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras. Los cabellos gruesos, cuasi como sedas de cola de caballos, cortos. Los cabellos traen por encima de las cejas, salvo unos pocos detrás que traen largos que jamás cortan. De ellos se pintan de prieto, negro, y de ellos son de la color de los canarios, ni negro ni blanco. Y de ellos se pintan de blanco, y de ellos de colorado, y de ellos de lo que fallan. Y de ellos se pintan las caras, y de ellos todo el cuerpo, y de ellos solo los ojos, y de ellos solo el nariz. Ellos no traen armas ni las conocen, porque les amostré espadas, y las tomaban por el filo, y se cortaban con ignorancia. Hay una cosa que a mí siempre me llama la atención de este fragmento, y es este fragmento del diario de Colón de los primeros momentos, ¿no? Y es que Colón construye de alguna manera un indígena a su medida, ¿sí? Y un poco también a la medida de Bartolomé de las Casas. Es decir, cómo se representa esa otredad, se la representa un poco como a uno le conviene, ¿sí? Fíjense lo que son estos indígenas, ¿no? Son personas hiperpacíficas, personas que no saben utilizar armas, que son del color de los canarios, ¿sí? La única experiencia previa en términos de exploración, la única no, hay varias experiencias, pero una de las experiencias previas más importantes en términos de exploración marítima fue el descubrimiento, lo vamos a empezar a poner entre comillas, de las Islas Canarias, ¿sí? Para los españoles eso fue un primer encuentro con la otredad, y eso básicamente lo que hizo es prepararlos para poder enfrentarse ante estos nuevos sujetos a los cuales obviamente no entendían, ¿sí? O no sabían del todo quiénes eran. No sabían quiénes eran, pero básicamente lo que tenemos de ellos son las representaciones de los españoles. Y esto es algo que me parece que está bueno para empezar a pensar. Y es lo siguiente, lo que me interesa a mí, o lo que estudio yo en realidad, son representaciones occidentales de las indias,
¿sí? ¿Cómo pensaban los indígenas previo a la colonización? ¿Cómo eran sus sociedades en rigor, etcétera? Bueno, es algo muy difícil de determinar, porque siempre tenemos la mediación europea en el medio, ¿sí? Es decir, siempre hay una observación, ¿sí? Una observación sobre el otro, que básicamente lo que hace es interpretar bajo los parámetros de representación propios lo que está viendo, ¿sí? Les voy a mostrar, ahora que ya salió esto, que estamos súper cancheros con la tecnología, ya voy a hacer alguna, me voy a andar. Les voy a mostrar la conclusión a la que llega Colón ese primer día, ¿sí? Dice, ellos deben ser buenos servidores y de buen ingenio, que veo que muy presto dicen todo lo que les decía, y creo que ligeramente serían cristianos, que me pareció que ninguna secta tenían. Yo, placiendo a nuestro Señor, llevaré de aquí al tiempo de mi partida 6 a vuestras altezas, para que aprendan a hablar, para que aprendan a hablar. ¿Sí? Una cosa que me parece bien interesante, y es la siguiente. No tienen secta, es decir, no tienen religión, por lo tanto son fácilmente cristianizables. Lo que está haciendo Colón es básicamente armar un escenario ideal, ¿sí? Un escenario ideal para la colonización de ese territorio, y también está haciendo un escenario ideal, o está armando un escenario ideal para el propio Bartolomé de las Casas, ¿sí? Bartolomé de las Casas es uno de los grandes defensores de la teoría de que los indios tienen alma en principio, pero también de que no deben ser explotados porque son sujetos propios o posibles de ser cristianizados, y que su temperamento es muy sensible a la violencia, etc. ¿Sí? Es decir que esto le sirve tanto a Colón como a las Casas. Les quería mostrar una cita más. Hoy les voy a mostrar un par de citas, pero sobre todo porque me parece que está bueno ir a los textos directamente. Y la siguiente cita habla muy bien de algo que es el punto de partida de esta forma de pensar la otredad de representación mimética, ¿sí? La próxima cita va a poner en funcionamiento una de las formas de poder ir sobre el otro y representarlo. Un crítico argentino llamado Miguel Guerén dice algo muy interesante, y dice lo siguiente: ¿cómo es que los conquistadores básicamente se enfrentaron ante esa otredad? Y él dice, bueno, utilizan un recurso que es bien literario, que es la comparación. Todo el tiempo están comparando con algo que es propio, ¿sí? Y ante esa comparación pueden tomar dos caminos. La pueden ratificar, es decir, estos son como del color de los canarios, ¿sí? O pueden hacer lo contrario, que es rectificarlo, es decir, ratificar o rectificar lo que están viendo a partir de un punto de comparación previo, ¿sí? Les voy a mostrar una de las citas, tal vez que más me gustan del diario de Cristóbal Colón, que es la siguiente. Estas tierras desde Montecristo hasta allí donde surgió son tierras altas y llanas y muy lindas campiñas, y a las espaldas muy hermosos montes que van del este a oeste, y son todos labrados y verdes, que es cosa de maravilla ver su hermosura, y tienen muchas rigueras de agua. En toda esta tierra hay muchas tortugas, de las cuales tomaron los marineros en el Monte Cristi, que venían a desovar en tierra, y eran muy grandes como una grande tablachina. Y escuchen esto. El día pasado, cuando el almirante iba al río del Oro, dijo que vio 3 serenas, que salieron bien alto de la mar, pero no eran tan hermosas como las pintan, que en alguna manera tenían forma de hombre en la cara. Bien, lo que ve Colón, ahí muy cerca de su nave, son 3 sirenas, que él dice que no son tan lindas como las pintan. Uno podría tomar varias actitudes respecto a lo que dice Colón. La primera es pensar que estaba loco, probablemente sí. La segunda es decir, bueno, vio mal. En realidad estaba... No, Colón tenía una vista bastante prodigiosa. Un par de días antes estaba diciendo que vio un puntito, una luz, lejos, y fue el primero que vio tierra, incluso antes que sus demás hombres
en la nave, es decir, que su vista estaba muy bien. ¿Qué fue lo que vio Colón? Una de las explicaciones posibles es que Colón haya visto manatíes, un animal que no existe en Europa. Lo que pasa es que tiene que tener un punto de comparación y decir, ah, esto es esto. ¿Sí? El manatí, no sé si lo tienen en la cabeza, es un animal, por lo menos para mí, bastante feo, la cara es bastante fea, es como una foca gigantesca, etc. ¿Sí? Lo que ve Colón son manatíes, y lo primero que imagina es que en realidad está ante las sirenas, ¿sí? Ante las famosas sirenas. Esto podría haber sido un comportamiento excepcional en Colón. Esto podría... tenemos minutos ilimitados, somos como súper privilegiados. Buenísimo, voy a hablar 5 horas. No. Esto podría ser un comportamiento excepcional en Colón, sin embargo, es algo que se repite una y otra vez. ¿Sí? Eso tiene que ver con que en realidad los parámetros de representación de Cristóbal Colón venían muy determinados por su cultura, o por su cultura medieval, sobre todo. ¿Sí? Los libros de cabecera de Cristóbal Colón son, por un lado, Los viajes de Marco Polo, y por el otro lado, el libro de las maravillas de John de Mandeville, que es un libro que ahora ustedes por ahí no tienen en la cabeza, pero que fue muy, muy conocido en su época, y que narraban viajes maravillosos, ¿sí? Viajes en donde aparecían sujetos maravillosos, animales que no existían, etc. Pero obviamente Colón y la gente de su época lo leían como viajes verdaderos, viajes que existieron. ¿Sí? Porque es muy interesante el periodo colonial, sobre todo esta primera etapa de descubrimiento. Es muy interesante por lo siguiente. Es muy interesante porque los parámetros de representación empiezan a cambiar. ¿Qué significa eso? Significa que la forma de generar mímesis, la forma en la cual uno, mediante la escritura, copia o intenta copiar la realidad, van cambiando. ¿Sí? Y eso hace justamente que estemos en un periodo de transición, un larguísimo periodo de transición, en el cual los parámetros de representación van cambiando. ¿Sí? Eso lo hace, o hace de esta época algo muy interesante, por lo menos desde mi punto de vista. ¿Sí? Ante el asombro, ante esa experiencia de la otredad, la respuesta es tratar de ver qué me sirve de mi cultura para poder explicar eso que es bastante inédito. ¿Sí? ¿Qué puedo utilizar de mi cultura para poder explicar esas 3 cosas horribles que se están moviendo en el mar y que no sé cómo llamar? Bueno, las llamo sirenas, ratifico mi cultura, pero digo que no son tan lindas como las pintaban, rectifico una partecita. ¿Sí? Es decir, hago eso con lo que veo, con lo que experimento. El segundo viajero muy, muy importante en la literatura colonial, que ya sabemos que no existe, es, por supuesto, Américo Vespucio. ¿Sí? Américo Vespucio es, tal vez, el otro día estaba leyendo una nota que era muy interesante, un libro que tiene un capítulo sobre Vespucio, y decía básicamente que Vespucio es el primer periodista sensacionalista de la modernidad, y es cierto, era un gran escritor, y mucho de lo que aparecen en sus diarios de viaje, en sus cartas, en realidad, están completamente inventados, ¿sí? Digo, no tienen referencias con la realidad, y sin embargo, no debería interesarnos demasiado. ¿Sí? Bien. Les voy a compartir, a ver si puedo. Bien. Para poder leer un pedacito. Bien, no pude. A ver. Sí. Voy a compartir un pedacito de Américo Vespucio. Me parece que es bastante interesante. Esto es de su carta Mundus Novus de 1503, suponemos que de 1503. Es una carta que tuvo muchísima circulación, y es la carta en la cual Vespucio habla de un nuevo mundo. ¿Sí? En principio va a rectificar y hablar un poquito del pasado. ¿Sí? Es decir, días pasados muy ampliamente te escribís una vuelta de aquellos nuevos países, los cuales con la armada y a expensas y por mandato de nuestro serenísimo rey de Portugal hemos buscado y descubierto
los cuales nuevo mundo nos es lícito llamar, porque en tiempos de nuestros mayores de ninguno de aquellos se tuvo conocimiento, y para todos aquellos que lo oyeran será novísima cosa, ya que esto excede la opinión de nuestros antepasados. Me parece súper interesante en principio que la postura de Vespucio es la de decir, bueno, lo que hasta ahora estuvimos creyendo como cierto, en realidad tiene muchos blancos que habría que revisar, ¿sí? Y esos blancos tienen que ver justamente con la experiencia propia de quien escribe sobre el Nuevo Mundo, sobre lo que él considera el Nuevo Mundo, ¿sí? Y fíjense esto que me pareció una anécdota muy interesante dentro de la carta de Américo Vespucio, que es la siguiente. Dice, otra costumbre hay entre ellos, entre los indios, muy atroz y fuera de toda credibilidad humana. Pues siendo sus mujeres lujuriosas, hacen hinchar los miembros de sus maridos, de tal modo que parecen deformes y brutales, y esto con un cierto artificio suyo y la mordedura de ciertos animales venenosos. Y por culpa de esto, muchos de ellos lo pierden y quedan eunucos. Esta es una cita bien significativa por lo siguiente, y a ver si por ahí después lo podemos discutir con ustedes, etc. Y es que la cita nos habla mucho más de los miedos propios de este varón occidental que está en un lugar desconocido, que de lo que en realidad se debe haber encontrado. Y habla también de los miedos del alrededor, de aquellos a quienes se está dirigiendo la carta, ¿sí? Es una carta para ser leída por varios, para ser circulada, y por lo tanto es un miedo bastante común, ¿sí? de estos blancos occidentales, de las mujeres tan lujuriosas que terminan atrofiando los miembros masculinos de manera tal que quedan eunucos, ¿sí? Solamente por su lascivia extrema. Y a mí me parece que ahí está justamente de nuevo en funcionamiento esta especie de aparato de representación, que es muy interesante de ver cómo funciona, ¿sí? Digo que es un aparato de representación que también es para los propios, ¿sí? Digo, es hacer accesible algo inaccesible en términos experienciales en principio, a partir de la representación, ¿sí? Y yo le quería mostrar también, como para que vean un poco cuál es el imaginario que empieza a generarse en esta época, un grabado muy importante, que es un grabado de 1507, que se llama América Despierta. Es un grabado que va a acompañar una de las cartas de Américo Vespucio, la Lettera, que es una carta de 1504. A ver si lo podemos. Es una carta de 1504, y que a mí me parece una gran imagen, un gran grabado, sobre todo porque nos muestra, o nos presenta una alegoría muy interesante de América y de el Nuevo Mundo, ¿sí? O de la idea de Nuevo Mundo. A ver si lo tenemos en grande. Bien. Este es el grabado de Stradanus. Stradanus había nacido en Brujas, pero se traslada rápidamente a Florencia, creo. El pie de la imagen dice América, American Americus retexit, semel vocavit in december scitam, que dice, o sea, lo que significa es América, Américo redescubre América, la llamó una sola vez y desde entonces permanece siempre despierta, ¿sí? Esta es un poco también la forma de representar a América a comienzos del siglo XVI. Fíjense, la imagen es súper significativa, la podría uno hasta partir por la mitad y ver dos formas o dos cosmovisiones diferentes enfrentándose, ¿sí? Pero tenemos Américo con la cruz, obviamente del lado de las embarcaciones, llegando con su sextante en la mano, es decir, con un elemento de medición para poder marear, ¿sí? para poder navegar, y tenemos América desnuda, es decir, de nuevo lo que la caracteriza es el vacío, ¿sí? o la ausencia de, y animales medio extraños alrededor, hay un perezoso, ¿sí? Que podemos asociar justamente con la idea de América durmiendo, y atrás vemos una escena de canibalismo. ¿Sí? Digo, acá atrás están asando una pierna, de hecho acá hay una pierna también tirada, ¿sí? Es decir, que todas aquellas imágenes que se habían construido a partir de Colón,
¿sí? Digo, en Colón también están los caribes, están los caníbales. A partir de Vespucio, empiezan a consolidarse como la forma de representar América, ¿sí? Es decir, lo que tenemos de este nuevo mundo, en realidad, son las representaciones de los propios europeos acerca de lo que ellos sienten, o la forma en la que ellos pudieron plasmar ese asombro, ese miedo, o esos enfrentamientos, etcétera, frente a algo desconocido. ¿Sí? Como para mostrarles un poco a ver la forma en la cual cambian esas formas de representación, les quería traer así rápidamente, que me pareció muy interesante que lo vieran, los cambios que hay o los cambios que existen en términos de la cartografía. ¿Sí? Por ejemplo, miren esto. Esto es un mapa al estilo medieval. Son los mapas TO, ¿sí? Justamente porque tienen forma de una O y una T, ¿sí? Que dividen al mundo en tres. Esto es previamente obvio al descubrimiento de Occidente de que existe una cuarta parte del mundo, y cada una de estas partes está asociada a uno de los continentes, Asia, Europa, África, cada uno de ellos asociados a un hijo de Noé, y atravesada por los mares, forman una cruz, ¿sí? Y lo que de alguna manera uno puede pensar es que en realidad lo que hay es también una representación alegórica del mundo, ¿sí? Digo, esto es un mapa del Orbis Terrarum. Sin embargo, es un mapa que tiene muy poca coincidencia, podríamos coincidir nosotros, tenemos muy poca coincidencia con lo que sería el mundo tal y cual lo concebimos hoy, ¿no? Y la verdad es que no interesaba demasiado esa coincidencia, ¿sí? Para esas coincidencias existían otros tipos de mapas que eran los portulanos, es decir, mapas de puertos en donde se iban delineando los puertos posibles en donde varar, etc. Pero para representar el mundo, ¿sí?, se utilizaba una alegoría, es decir, el mundo es el mundo cristiano, ¿sí? Es el mundo de la cruz sobre esta O, y cada lugar asociado a un personaje bíblico, ¿sí? Esto va a cambiar durante el siglo XVI y obviamente se van a extender otro tipo de mapamundis y de cosmografías, etc. Por ejemplo, bueno, este es otro mapa TO, pero mucho más lindo, fíjense, de Fleur de Sistois, de Jean Mansell, que es súper lindo, aparece en un manuscrito, y fíjense que de nuevo, ¿no? Digo, pese a que están los dibujos, lo que hay justamente son las partes del mundo, con cada uno de sus representantes, y su geografía en particular. Este es el mapa de Waldseemüller, supongo que se pronuncia así, Luciana lo debe saber, que aparece en Universalis Cosmografía de 1507, y que va a acompañar, sí, es el que acompaña la letra también de Américo Vespucio, que había dicho que lo acompañaba el otro, el grabado, pero no es cierto. La Universalis Cosmografía, fíjense que lo que hace es incorporar, en principio, esta especie de isla, se supone que es una isla, que es América, ¿sí? Ya hay una relación mucho más cercana a los mapas nuestros, ¿sí? De hecho, este es el primer mapa en el cual aparece el nombre de América, asociado a quien se considera su descubridor, ¿sí?, que en ese momento es Américo Vespucio. Eso tiene una razón de ser, y es que las cartas de Américo Vespucio circularon con tuvo muchísima circulación las cartas de Américo Vespucio en su época, y eran muy conocidas. De hecho, fueron traducidas a muchísimos idiomas, y la mayoría los conocía. Por lo tanto, los textos de Vespucio fueron incluso mucho más conocidos que los textos de Colón, y eso hizo que tal vez, esta es una de las hipótesis, le llegara a este cosmógrafo primero la noticia de Américo Vespucio y sus cartas que la de Colón, ¿sí? Es decir, que tenemos mapas entonces que se acercan un poco más a los nuestros. Este es el de Nuño García de Toreno, conocido como Salviati, ¿sí? Es un manuscrito sobre pergamino. Estamos también en los periodos iniciales del descubrimiento y conquista, y fíjense que obviamente le faltan pedazos a América, y justamente una de las cosas que quería hablar con ustedes, y ya más o menos ir
ir rumbeando un poco hacia donde quería contarles hoy, o lo que quería contarles hoy, que es esta historia de Orfeo, una de las partes que faltan es la parte que corresponde al Reino de Chile. ¿Sí? El Reino de Chile es un territorio bastante complejo, que tarda mucho en ser conquistado. Seguramente algunos de ustedes deben tener la idea de la Araucana en la cabeza. La Araucana es un poema épico que habla justamente de las dificultades de conquistar un territorio que se resiste, ¿sí? Y que tiene a los indios más bravos de toda América. Por lo tanto, hay como una especie de vacío representacional ahí, es decir, no está lleno eso porque todavía no se sabe muy bien cómo está delimitado. Van a pasar varios años, fíjense, 1562, pasan muchos años para que haya una representación de Chile, o que aparezca Chile en estos mapas. ¿Sí? Digo, acá va a aparecer, por ejemplo, asociado a algunos animales maravillosos, y acá está la tierra de Patagones, etc. ¿Sí? El Reino de Chile, que es básicamente el lugar en el que yo centro mis investigaciones, es un lugar bastante complejo de entender, sobre todo porque son los márgenes del imperio español. ¿Sí? Lo llamamos imperio, aunque en realidad del todo no cabe la caracterización. Es un lugar muy particular porque están en las afueras. ¿Sí? Digo, fíjense que ustedes tenemos la conquista de México, del Perú, son lugares bien centrales, ¿sí? Y sin embargo, Chile queda en un lugar complejo. ¿Complejo por qué? Complejo porque está rodeado en principio por el desierto, por el mar y por la cordillera. Es decir, es de difícil acceso. Quien tenga que aventurarse a su conquista va a tener que pasar por uno de estos lugares. ¿Sí? De hecho, la primera expedición a Chile es una expedición que está comandada por Diego de Almagro, ¿sí? Que es uno de los que también conquistó, o que estaba en compañía de Pizarro en Perú. Almagro decide ver qué es lo que hay en Chile, pensando que se va a encontrar con otro Perú. Obviamente no se encuentra con otro Perú. Y la primera forma, o la forma en la que entra, es cruzando la cordillera por el norte de Chile y terminando en Copiapó. ¿Sí? Después se vuelve a Perú por el desierto. Pero fíjense lo que tienen que hacer básicamente para poder entrar al territorio. Quien va a encabezar la primera empresa de conquista casi exitosa es Pedro de Valdivia, que en 1540 parte de Perú y termina en 1541 en lo que hoy es Santiago, fundando la ciudad. ¿Sí? Las condiciones en las cuales se encuentran los españoles, o las cuales se encuentran los españoles en Chile, son bastante complejas. ¿Sí? Piensen en lo siguiente. Valdivia funda la ciudad de Santiago a comienzos de 1541, y 6 meses después los indios incendian la ciudad de Santiago, le destruyen todo. ¿Sí? Es decir, que están en una situación bastante hostil. Sin embargo, persisten en el lugar, y la historia que les voy a traer hoy es la historia de un cautivo, un pequeño cautivo. Vamos a ver un fragmentito, que nos va a hablar un poco también de las formas en las cuales se va a representar el miedo de los españoles hacia el afuera, hacia aquello que no se puede conquistar, y hacia aquello que está en realidad amenazándolos continuamente, porque no hay que olvidar también que están todo el tiempo amenazados. ¿Sí? La historia es la siguiente. Alonso de Monroy es la mano derecha de Pedro de Valdivia, y en 1541, después del incendio de la ciudad de Santiago, Valdivia lo manda a Perú junto a 5 hombres. Lo manda a Perú para buscar más hombres para defender la ciudad de Santiago. ¿Sí? Una de las constantes de los primeros años de la conquista de Chile va a ser la falta de hombres para defender el lugar. Alonso de Monroy junto a sus hombres parten hacia el Perú, y en Copiapó, en la zona de Copiapó, los indios los atacan y quedan vivos solamente 2 de ellos. Uno es Alonso de Monroy y otro es Pedro de Miranda.
La historia, hasta ahí como se las cuento, es como aparece en Pedro de Valdivia y como aparece también en Jerónimo de Vivar, que son los dos textos primeros, ¿sí? Pedro de Valdivia escribe sus cartas, o escribe su primera carta en 1545, en donde da el dato justamente del cautiverio de Alonso de Monroy, y Jerónimo de Vivar escribe su carta su crónica en 1558, siguiendo mucho las cartas de Pedro de Valdivia, ¿sí? Los dos coinciden en contar esa parte de la historia. Sin embargo, va a venir un historiador posterior, de 1575, que se llama Alonso de Góngora Marmolejo. Y él le va a dar un giro a la historia. Y va a contar algo que en realidad no está en ninguno de los textos previos, y que entonces uno puede suponer varias cosas. Uno, que se lo haya escuchado a los hombres que con él estaban en Chile, ¿sí? Góngora Marmolejo era uno de los vecinos en Chile, o que básicamente se lo haya intentado. ¿Sí? Las dos situaciones nos hablan justamente de una circulación, de una forma de representar el desierto, de una forma de representar el desierto de Atacama y los pueblos cercanos, muy particular, ¿sí? Que es justamente el lugar donde habita lo salvaje, el lugar donde habita lo otro, que no se puede entender y que es peligroso, ¿sí? La cita que les voy a compartir es básicamente una de las partes más interesantes del texto de Góngora Marmolejo, que escribe una gran historia sobre los gobernantes de Chile. Y es la siguiente. Fue Dios servido que sin pensarlo y acaso, vio allí Pedro de Miranda, uno de los cautivos, una flauta, la cual tomó y comenzó a tocar, que lo sabía hacer. Como los principales indios lo vieron, dioles tanto contento la voz y música de ella, que le rogaron los besase a Taniero, y no lo matarían. Él, como hombre sagaz, viendo que no le iba menos que la vida, les dijo que lo haría y les mostraría muy bien, mas que les rogaba que el capitán Monroy no lo matasen, que era su amigo y le quería mucho. Fue tanto lo que persuadió a aquellos principales con la flauta, que condescendieron a su petición, remedando en parte a Orfeo cuando fue en busca de su mujer al infierno. Dijéronle que por su amor lo harían, mas que Monroy les debía servir de caballerizo y mostrarles andar a caballo. Lo que salva básicamente a estos españoles cautivos es su conocimiento cultural, ¿no? Digo, es decir, ¿cuál es la ventaja que tienen? Bien, saben tocar música, saben tañer la flauta y también saben domar y montar a caballo, ¿sí? Eso es lo que ve obviamente un europeo sobre el otro, ¿sí? La historia termina, se las voy a spoilear, la historia termina que los cautivos terminan matando al jefe de la tribu, lo vamos a llamar tribu aunque no lo es, ¿sí? Es súper impreciso esto, ¿sí? Y se escapan al Perú y logran traer a algunos hombres y vuelven a Santiago de Chile, ¿sí? Esto es muy interesante porque de lo que nos está hablando básicamente es de los miedos de los propios conquistadores en estos lugares tan alejados, en los márgenes del imperio, ¿sí? Digo, no estamos hablando de Perú, estamos hablando de Chile, están como muy lejos, ¿sí? Y la forma que tienen de representar esos miedos es a partir también de referencias a su propia cultura. Pedro de Miranda es un poco como el Orfeo de la mitología, ¿sí? Y está o se encuentra ahí con su flauta y así se salva la vida, ¿sí? Remendando un poco el mito de Orfeo. Hay una coda, una especie de final de esta historia, que se encuentra en la crónica de Jerónimo de Vivar, que les mencioné antes, de 1538, y que me parece que es muy interesante sobre todo porque nos muestra cómo se continúan estas metáforas en diferentes textos de la conquista de Chile. Dice, cuando vuelven los soldados, Alonso de Monroy, junto a los suyos, a Santiago de Chile, los esperan con muchísima expectativa aquellos que se habían quedado en la ciudad de Santiago. Y Jerónimo de Vivar va a decir lo siguiente: y en verse el general con socorro, y los socorredores allegados donde deseaba, no fue pequeño el contento que recibió, y todos lo recibieron,
porque no estimaban calor, ni hambre, ni los demás trabajos. Ver las ceremonias y el abrazar de unos a otros, porque se conocían todos del tiempo en que estaban en el Perú, y el preguntar por las cosas de allá, y ellos por las de acá. Preguntaban los de acá como hombres que estaban en el limbo, a los otros como personas que venían del mundo. Demandaban los recién venidos lo que demandaron los del purgatorio a Dante Alighiero, cuando ya anduvo con la imaginación, según él lo relataban sus tratados. Es interesante que se imagina el desierto, o Alonso de Góngora Marmolejo imagina el desierto como el infierno, del cual se escapa Orfeo, y Jerónimo de Vivar va a imaginar a Santiago de Chile como el purgatorio, un lugar intermedio que está completamente desconectado del mundo, ¿sí? Y preguntándole a esos que vienen qué es lo que sucedió o qué es lo que hay, ¿sí? A modo de conclusión, un poco, no sé si esto fue un poco caótico, fueron como muchas imágenes y citas y una lengua extraña también, y mi propia incapacidad a veces también de poder traerles y ordenarles lo que hay sobre literatura colonial, o qué es lo que hago. En principio, una de las cosas que se me ocurre decir es que los modos en que se reproduce y circula el capital mimético exige una caracterización contextual. Es muy interesante la teoría literaria del siglo XX, del siglo XXI, sin embargo, traspolar muchas de esas categorías a lo que sucede en el siglo XVI es un error metodológico, ¿sí? Uno tiene que en realidad empezar a pensar cómo es que se producen y circulan estos textos en su contexto, ¿sí? No, es un gran problema ese, incluso personal, es decir, cómo no enojarse con estos textos en principio, ¿sí? Es decir, cómo no estar todo el tiempo diciendo, ¿qué animal? ¿Cómo está diciendo estas cosas? ¿Sí? Bueno, uno tiene que contextualizarlo. Eso no implica que uno no pueda ver cuáles son las continuidades con el presente, ¿sí? Es decir, eso no implica que uno no pueda ver cuáles de esas líneas que arrancan en esa especie de lógica de la colonización en el siglo, a fines del siglo XV y durante el siglo XVI, todavía se siguen repitiendo en nuestra contemporaneidad, ¿sí? Porque hay un montón, hay muchas. Y a eso también es a lo que me dedico. Y una última observación, que es que me parece que estamos ante discursos que surgen en un contexto de dominación, pero que no dejan de mostrar una y otra vez, me parece, cuáles son los límites del lenguaje, cuáles son esas fisuras en las cuales uno no puede representar, no puede copiar la realidad porque se le escapa, porque hay algo que no se puede decir. Y ante esa especie de cosa insondable que tiene lo real, me parece, está siempre presente en los conquistadores. Siempre hay una especie de un punto en el cual, en los conquistadores y en los textos del siglo XVI, ¿verdad? Hay un punto en el cual se sabe que se está asistiendo a un vacío de representación, ¿sí? Y me parece que lo que están tratando de hacer, o lo que están tratando todo el tiempo de hacer, es algo que es muy literario, aunque no es literatura, que es analizar ese grito de espanto ante lo desconocido. Eso me parece que es una especie de las claves de lo literario. O, como decía un escritor que a mí me gusta mucho, que es Juan José Saer, es una especie de viaje por la selva espesa de lo real. ¿Cómo se hace para hacer ese viaje? Y un poco en ese viaje es que ando yo con mis investigaciones. Bueno, excelente. Excelente las ideas y las propuestas que nos trajo Ezequiel. En el momento en que vos estabas hablando, que empezaste a hablar sobre esta idea de, digamos, del problema que supone la representación, ¿no? De cómo se construye, al fin y al cabo es la construcción de una realidad también. Me vino a la mente, yo soy profesor de Historia de la Lengua, y eso se ve justamente en la historia de la lengua española, como lo que vos mencionaste de la cuestión de la comparación, ¿no? Digamos, para dar cuenta de esta cosa nueva que se nos aparece, tenemos que recurrir a algo que ya conocemos y que ya
tenemos en nuestros esquemas de pensamiento. Y hay así que hubo un montón de palabras que tuvieron que resignificarse por este hecho, ¿no? El hecho, qué sé yo, de llamar león a un puma, supone ahí un problema justamente de representación, ¿no? Como que el lenguaje, que es con lo que vos cerraste, con la idea que vos cerraste, el lenguaje no les cabía, ¿no? La realidad que ellos encontraron no cabía en el lenguaje que los conquistadores traían. Y otro Totalmente. apunte que tenía por acá es con respecto a la construcción de ese imaginario, de esa, vamos a llamarle así, del exotismo, ¿no? Que también supone lo nuevo. Martínez Estrada en Radiografía de la Pampa tiene una hipótesis bastante, bueno, muy a lo Martínez Estrada, ¿no? Muy arrebatada así, pero dice que finalmente cuando se logró conquistar el territorio, digamos, de América, hubo una gran contradicción entre lo que se había construido justamente discursivamente o imaginariamente, la elaboración de ese imaginario, y la realidad con la que se encontraron en material, ¿cierto? Y que un poco toda la historia de violencia, de robo, digámoslo así, de saqueo que hay en la historia de América, venía un poco por esa suerte de excepción primigenia, ¿no? No sé, Luciana, Luciana se conectó. Luciana, ¿estás ahí? Habilita tu audio, si podés. Sí, ¿No? estoy, Ah, Luciana, ¿qué tal? sí. No sé, Cresce, si estabas haciendo si querías hacer una pregunta o solamente un comentario. No, era por ahí un comentario, algunas ideas que me vinieron a la mente cuando Ezequiel expuso. Em, Porque ya te cedo la palabra a Ezequiel, pero por favor, el resto de los participantes todos están felicitando a Ezequiel por el chat. Bueno, no podemos aplaudir, pero creo que es una forma de Sí, aplauso. desde luego que es. Sí, por favor, si quieren preguntar, obviamente este es Sí, el sí, momento de sí. hacerlo, de empezar a atacar a Ezequiel y hacerle preguntas. Sí, pregunten, Quizás, bueno, activen estamos todos sus... con la cámara. Quizás sería bueno que para organizarnos que vayan escribiendo en el chat que quieren hacer una pregunta y los Sí. habilitamos, así vamos ordenadamente. Ezequiel, no sé si vos querés responder al comentario de Ignacio. Yo después tengo alguna pregunta, pero Sí, después. sí, lo que decía Ignacio es súper interesante, y uno tiene que ver lo siguiente también. A ver, una de las cosas que más produjo la conquista de América fue papel y escritura. Todo el tiempo estaban escribiendo. Es bastante incluso abismal la cantidad de papel que hay. ¿Sí? Digo, papel escrito, obviamente, sí, digo, no papel. Todo lo escribían, todo estaba sentado, todo estaba escrito y se escribía y se recontraescribía, porque me parece que uno, y esto no lo dije, pero es así, la escritura es una de las tecnologías de dominación más importantes que tuvo Occidente en América. ¿Sí? Es decir, incluso aquellos que no sabían escribir eran conscientes de que la escritura era un poder. ¿Sí? Era una forma de dominio sobre el otro. Al punto tal que hay un investigador que a mí me gusta mucho, que es Martin Lienhardt, que le pone nombre a esto y dice, bueno, lo que hubo o lo que existió en ese momento fue un fetichismo de la escritura. ¿Sí? Es decir, la escritura importaba como valor en sí mismo casi. ¿Sí? Es decir, la escritura es un fetiche, es algo que en realidad se esgrime como poder. Y eso es muy interesante, ¿no? Digo, porque, bueno, escribir y todo el tiempo estar escribiendo y escribir y recontraescribir una y otra vez, al punto tal que tenemos hoy el archivo de Indias en Sevilla, que es una cosa impresionante, en donde uno va a buscar y siempre aparecen cosas nuevas, ¿sí? Y que uno no puede abordarlo del todo por la cantidad de escritura que se produjo. Y eso genera, y me parece que en parte esa gran cantidad de escritura tiene que ver también con una gran imposibilidad, ¿no? Que es la imposibilidad de decir lo que tiene que decir. Están todo el tiempo intentando decirlo, pero no se puede, obviamente, porque es una experiencia súper novedosa. Sí, Luciana, no sé qué ibas a decir, a preguntar. Y yo tengo preguntas, pero antes de hacer mi pregunta, porque puedo hablar como siempre, voy a leer la pregunta de Rubén Adolfo Pérez, que está en el chat, que dice, ¿qué fue lo que te inspiró a elegir este tema?
Leo la pregunta. Una tesis de Ezequiel fue esta historia de Orfeo. ¿Qué fue lo que lo inspiró a elegir este tema? Sí, es una cosa muy extraña. Voy a decir una verdad, una super verdad. Y es que nadie nace colonialista, nadie entra a la facultad pensando que va a salir colonialista. De hecho, los congresos de literatura colonial son probablemente los menos exitosos del mundo, con menos gente. Nos conocemos todos, yo conozco gente de Chile, obviamente, de Colombia, de todos los lugares que se dedican a esto, y somos pocos, ¿sí? No somos un montón. En principio me interesó mucho estar en un momento de transición de formas de representación. Eso me parece que para alguien que se dedica a la literatura es muy interesante. Es decir, bueno, ¿cómo se representa? ¿Cómo se representa el mundo? ¿Sí? Es la pregunta por la mímesis, básicamente. ¿Por qué Chile? Esa es otra gran pregunta que siempre me la hacen, y que me parece que es también muy interesante. A ver si los convenzo. Elegí Chile porque si en algún lugar tenían que estar las fisuras del lenguaje, si en algún lugar tenían que estar esas fisuras entre el lenguaje y la realidad, era en un lugar marginal. Era un lugar en los márgenes del imperio. ¿Sí? En Perú hay muchísima escritura. De hecho, escriben los mestizos, escriben indígenas, se escribe todo el tiempo. ¿Sí? Pero yo trataba de buscar, o me interesaba mucho más, dónde estaban esos quiebres. Esos lugares en donde la escritura claramente chocaba con la realidad y claramente se convertía como en remar en dulce de leche, y escribir era muy complejo para los conquistadores, etc. A mí me interesaba eso particularmente. Chile me pareció un lugar excepcional para eso por varias cuestiones. Una, porque la guerra de Arauco se extiende durante más de un siglo, ¿sí? Es decir, no hay una conquista efectiva del Reino de Chile hasta mucho tiempo después, por lo tanto está en una situación fronteriza todo el tiempo. Y por otro lado, porque su máximo exponente, su conquistador principal, que es Pedro de Valdivia, tarda 5 años en escribir la primera carta. Desde que llega a Chile hasta que escribe su primera carta tarda 5 años. Mi primera pregunta cuando leí ese texto fue: ¿qué hizo durante 5 años este tipo que no pudo escribir? Cuando uno ve lo que sucede en el resto de América, y están todo el tiempo escribiendo. Y levantan una iglesia y escriben que levantaron una iglesia. Y escriben que hacen esto. Y sin embargo este tipo estuvo 5 años sin escribir. O sea que, ¿por qué me interesó? Bueno, por la no escritura. Porque no había escritura, básicamente, durante mucho tiempo. Esa es la razón. Bueno, hay otra pregunta. En algún momento voy a poder preguntar yo, pero hay otra pregunta que es de Milagros. La leo, así vos vas pensando la respuesta mientras la leo. ¿Crees que la literatura colonial es la base de la actual, o nos hemos alejado mucho en la actualidad de esa sinceridad brutal de expresarse a través de la palabra? Miguel Gracia, mi prima Estela me contó a ustedes, bueno, bueno, eso. ¿Repito la pregunta ese o...? No, a ver, la literatura latinoamericana actual también es algo que no se puede definir demasiado y decir, bueno, esto es la literatura latinoamericana actual. Hay un montón de literaturas latinoamericanas y, bueno, tuvimos como muchos episodios, ¿no?, de conformación de estilos, etc. Me parece que sí hay algo que tiene la literatura latinoamericana actual, y es que, esto es una tesis que le voy a robar a Cornejo Polar, que es un gran colonialista. Él dice que una de las características de la literatura latinoamericana colonial, perdón, la literatura latinoamericana actual, es que presenta una alternativa respecto a la literatura occidental más europea, y es que nos hallamos siempre en la fisura, en lo heterogéneo entre lo oral y lo escrito. Siempre hay justamente un choque entre la oralidad y la escritura en la literatura latinoamericana que es necesario atender, ¿sí? No sé si nos alejamos, tampoco sé muy bien cuál sería el eje. Sé que la modernidad, eso sí lo sé que la modernidad tiene un lado oscuro, y esto se lo roba Mignolo, que es la colonialidad. ¿Sí? Sé que Europa no podría haber sido Europa tampoco, ni la literatura europea, si no hubiese sido por esta experiencia. ¿Sí? Es decir, las formas en las cuales influye y se irriga estas especies
de consecuencias alrededor del mundo son como bastante imposibles de determinar en una unidad. Me parece que una de las cosas interesantes es poder pensarlo no como unidad, sino como básicamente algo heterogéneo, ¿sí? Algo que está todo el tiempo chocando, haciendo chispas, y que me parece que tiene que ver más con la literatura latinoamericana. No sé si respondí, o me fui a cualquiera, pero bueno, esa sería mi respuesta. Bueno, mientras piensan otras preguntas, les comento que en el chat escribí el enlace de otra reunión por si esta se corta, por las dudas. Hay un comentario de Javier Brunetti, y lo voy a leer. Cuando el escritor se encuentra con un cambio profundo en el status quo de una cultura que lo lee, pareciera como si se viera censurado en todos sus conceptos, como si su escritura careciera de contenido por la ignorancia de entender ese cambio. Pienso en voz alta, ok, un pensamiento de Javier. Interesante. Bueno, mientras piensan preguntas, después si querés podés comentar, es el comentario de Javier, pero te quería hacer algunos comentarios, preguntas. La verdad es que me perdí una parte de la conversación porque teníamos miedo de que se cortara el Zoom, entonces fui a abrir otra reunión, no sabía hacerlo, así que me perdí una buena parte de la reunión, pero no me perdí las partes más filosóficas, por decirlo de alguna manera, que fueron el inicio y el cierre de tu charla, así que voy a aprovechar eso para preguntarte, o para, no sé, para objetar tal vez, o preguntar. La primera cosa que me llamó la atención fue bien al inicio de tu presentación, de tu charla, cuando estableciste una peculiar relación entre las nociones de sí mismo y el otro, que vos veías en la literatura colonial, en la que la figura del otro, que vos identificaste como la figura del indio, como alguien que está sin escritura y está establecido, está fijo, que no tiene movilidad o no tiene dinámica, justamente. A mí me parece un poco difícil que la categoría del otro se refiere al indio, porque, corregime si me equivoco, me da la sensación de que el indio no es en sentido estricto, en ningún sentido un otro, porque no es un objeto interpelado. La literatura, hasta donde yo entiendo, la literatura colonial no está escrita para él, o sea, no es el a quién del discurso colonialista. El discurso colonialista está dirigido a otros colonialistas, digamos, a otros colonizadores, ¿no? No al indio. Sí. Y tampoco, porque uno podría pensar, bueno, ok, el otro podría no ser el enunciatario, por decirlo de alguna manera, pero podría ser el con quién de habitar el mundo, medio heideggerianamente, ¿no? El ser con el otro con el cual comparto el mundo. Pero me parece que tampoco el indio es ese otro, porque no hay mundo compartido, no hay sentido compartido, no hay diálogo ni siquiera de esa otra manera. Entonces, me pregunto si no sería más conveniente pensar directamente que lo que sucede con el indio es que ni siquiera es un otro, que es un objeto, es solamente el objeto. Totalmente, me parece que, a ver, la categoría del otro es una categoría también un poco falsa, digo, es el otro del europeo, en todo caso, que no tiene ninguna sustancia, ¿sí? Digo, es la forma de construir esa otredad, que es una especie de reacción bastante común, ¿no? Digo, hay un ejemplo que es muy interesante, hay un antropólogo mexicano que se llama Roger Bartra, que escribe un libro extraordinario que se llama El salvaje en el espejo. El tipo analiza desde la antigüedad hasta casi hoy, les diría, hasta Chihuahua, etc., cuáles son las formas en las cuales se representa al salvaje. ¿Sí? Digo, la figura del salvaje, sobre todo para la Edad Media, es una figura súper conocida, ¿no? Que después se traslada a América de diferentes formas. ¿Sí? Es un otro completamente peludo, sin lenguaje, sin habla, que habita en la selva, que tiene tendencias a violar mujeres, etc. ¿Sí? Obviamente no existe. ¿Sí? Digo, es una construcción occidental. Y hay una cita de este antropólogo que a mí me gusta mucho, que es: el salvaje es de alguna manera, o los europeos vinieron a América cargando consigo a su propio salvaje. ¿Sí? El salvaje, el otro, es una forma de definir a uno mismo, de marcar los límites de lo que es uno. ¿Sí? Digo, yo no soy esto, yo no soy el salvaje. ¿Sí? Por lo tanto, lo que hago es definirse o definir a uno mismo y marcar los límites de lo propio. Esa es la forma, me parece, que lo pienso, que de alguna manera lo quise decir, no sé si también. ¿Sí? La tesis del sí mismo y del otro es en realidad de Mignolo, que en los años 80, 90 escribió
textos extraordinarios sobre literatura colonial. Después otra cosa que me pareció muy interesante, si puedo seguir, mientras la gente piensa otras preguntas o comentarios, la última parte en la que vos hablaste de un vacío de representación, y cuando hablaste de los límites del lenguaje para representar algo, como si hubiese algo que no parece pasible de ser representado, y tal vez que no tengamos, por así decirlo, el dispositivo conceptual para representárnoslo, como si tuviéramos que crear nuevas categorías para pensarlo. Y me pregunto, ¿qué tipo de relación se establece con eso que uno no consigue representar? Porque cuando vos leías los textos, y bueno, también en otros textos que uno puede leer, parece que la relación que establece el colonizador con el nuevo mundo es una relación de conocimiento, en la que lo que se trata de hacer es cuantificar, describir, especificar, establecer, establecer una relación que es estrictamente de conocimiento con ese nuevo mundo, ¿no? O sea, Bueno, ese tipo de representación es una representación cognitiva, ¿no? Sí, es muy variado eso. Digo, hay muchas actitudes respecto a esa experiencia, ¿no? Y también hay muchos momentos. Digo, recién hablamos, por ejemplo, de los textos de descubrimiento, de Colón, Vespucio, ¿sí? Pero si uno lee, por ejemplo, el texto de Góngora Marmolejo, que es posterior, y no es tan posterior, son 70 años después, ¿sí? La perspectiva cambia completamente, ya no es el discurso paradisíaco de una América, sino que es un discurso del peligro, en otros casos discursos de la decepción, en otros casos discursos de lo que se esperaba encontrar y no se encontró, del fracaso, es decir, contar el propio fracaso, y ahí aparecen muchos casos extraordinarios y súper llamativos, como el de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, es decir, contar el propio fracaso, y decir, bueno, cómo se fracasa también ante lo que se intenta hacer en el nuevo mundo. Es decir, hay muchas formas también de contar eso. Pero me parece que siempre está presente esa imposibilidad, ese vacío que a mí me interesa. En algunos casos más y en otros casos menos. ¿Sí? Digo que es esa reflexión sobre la propia forma de mirar, ¿no? Sí, eso. Tengo otra pregunta, mientras la gente piensa, y si Ignacio o los demás no tienen otras preguntas, es que me parece un tema realmente fascinante. Yo no me dediqué a la literatura, pero creo que si me hubiese dedicado, tal vez hubiera pensado en ser colonialista, porque sucede que, como en todas las literaturas nacionales de Sudamérica, hay como si la historia de todas las literaturas nacionales comenzara con textos del colonialismo. No sé si los textos colonialistas formarán parte, y quizás esta era mi pregunta, de la historia de las literaturas nacionales de los colonizadores. Digo, no sé si en España se leerán con el mismo interés, o en Portugal, con el mismo interés que leemos nosotros los textos colonialistas. La pregunta es buenísima. En principio voy a hacer una salvedad. Casi todas las literaturas nacionales de América reconocen como un comienzo en la etapa colonial, excepto la literatura argentina, que pareciera que nuestra literatura argentina arranca en el siglo XIX con el Matadero. Y cuando hay textos previos también que conforman, ¿no?, la idea de argentinidad. O si uno quiere ir, son operaciones de lectura también, digo. Por ejemplo, en el caso de Chile, una de las operaciones de lectura más interesantes del siglo XIX-XX es traer o marcar que la Araucana es una especie de texto nacional, ¿no? Es el texto que define lo que es la chilenidad. Bueno, es una operación de lectura, no hay nada en la Araucana que diga, bueno, el chileno debe ser así, asá, sino que lo que uno hace es buscar en esos textos cosas con las cuales identificarse y formar justamente una idea de nación, ¿sí? Una idea de identidad cultural entre gente que habita un mismo lugar, etc. ¿Cómo se lee en Europa, por ejemplo, estos textos? Bueno, hay muchas formas, ¿sí? Hay una ala muy fuerte de filológica, es decir, muy atenta al texto, a la fijación del texto, al significado de las palabras, etcétera, que a veces, por lo menos desde mi punto de vista, lo que hace es despolitizarlo un montón, o despolitizar mucho la discusión sobre esa época. Es una decisión. Hay otras perspectivas en donde justamente son muy críticos respecto a lo que sucede. Hay otras perspectivas en las cuales, por ejemplo, la Araucana se lee como un gran exponente del siglo de oro,
¿sí? Que lo es, además, porque entra en discusión con otros exponentes del siglo de oro. Pero bueno, de nuevo, son como muchas las perspectivas. No sé cuál es la respuesta a eso. O sea, definitivamente no lo incorpora a la literatura nacional, ¿sí? Pero tampoco tengo muy en claro si España tiene una literatura nacional del 16, 17 también que quede como muy fija, o Portugal. Digo, es también, digo, sería como decir algo que no sé, básicamente, entonces preferiría no saberlo. Lo que pasa, por ejemplo, con Brasil, que tiene una literatura colonial interesante por varias razones. La primera es, bueno, es que tienen una literatura colonial escrita por portugueses, pero hay un gran texto de la literatura colonial brasileña que fue escrita por un alemán, Hans Staden. Y es re interesante porque era un alemán que se vino acá de tipo vikingo en un barco de aventurero y cayó en una tribu caníbal, Claro. que se comió a todos sus compañeros. Sí, sí, sí. Y entonces él vuelve a Alemania y escribe en alemán un texto en el que relata lo salvaje que eran las tribus brasileñas. Y eso todavía es parte de la cultura brasileña. Los brasileños leen ese texto, pero los alemanes no, hasta donde yo sé. No es parte, porque obviamente no tiene mucho que ver con la tradición cultural alemana que un hombre aislado se haya venido a Brasil, no sé, ¿no? Sí. Y después otra cosa interesante del Brasil es que no sé si en otros países pasará, pero tuvieron un romanticismo, un movimiento romántico que retomó como ese momento colonial y trató de escribir la voz del otro lado. Y entonces hay brasileños escribiendo desde el lugar del aborigen. Claro. No sé, Sí, sí, un sí. movimiento romántico. Sí, Pero sí, bueno. sí. Sí, sí. Hay una pregunta, voy a leer la pregunta de la otra gente para no robar la palabra de todos, porque todos queremos charlar con vos, pero Marcelo Martínez dice, el acto de plasmar deliberadamente todo por escrito por parte de los europeos podría tomarse como un testimonio a dejar de su poder o dominio para generaciones futuras. Ahora una pregunta, ¿para generaciones futuras? La pregunta de Andrea García. Sí, a ver, una de las cosas con las que uno se encuentra cuando estudia literatura colonial es que hay textos súper fascinantes, pero también una gran cantidad de textos son notariales, son textos de gente que lo que hace es atravesados por el curso jurídico, etcétera, ¿sí? Y tal vez ahí en algún momento uno encuentra un parrafito, que en realidad no es párrafo, ¿sí? Digo, en esa escritura continua, uno encuentra un pedacito que le sirve para hablar de determinada cuestión, ¿sí? No se olviden también que la mayoría de los textos que uno transita son manuscritos, ¿sí? Es decir, que ni siquiera tienen una edición, y uno empieza como también a veces a ver, ¿no? Digo, como a hacer, digo, a ver qué es lo que me sirve y qué es lo que no me sirve, porque obviamente, digo, es la gran pregunta de a ver hasta dónde termina la obra de lo colonial, que era una pregunta que no me acuerdo qué filósofo se hacía sobre Nietzsche, ¿no? Digo, si me encuentro una lista arriba del escritorio de Nietzsche que dice algo así como 1 kilo de papas, 2 kilos de zanahorias, etcétera, ¿lo incluyo en la obra? ¿Me interesa? ¿No me interesa? Bueno, ahí es cuando uno se encuentra ante su propio también vacío, ¿no? Que es cuando tiene que elegir dónde cortar, dónde elegir, cómo seleccionar y cómo hacer para enfrentarse a esto que a veces, pues si esto no tiene ni pie ni cabeza, o de qué está hablando, y por ahí aparece algo que te ilumina el texto y decís, esto me puede servir para leer tal cosa. ¿Sí? No sé si había como, a ver, la idea de fama, la idea del futuro, es decir, que es una idea muy propia del Renacimiento también, ¿no? Digo, la fama propia, que las próximas generaciones se acuerden de mí, está en algunos textos. Por ejemplo, en Vespucio está. ¿Sí? Vespucio dice, bueno, escribo esto para, no lo escribo ni por rédito económico, ni por ganar ningún tipo de reconocimiento institucional o lo que fuera, sino para mi propia fama, es decir, para que el futuro se acuerde, o la gente o algo se acuerde de mí. Muchos de los textos, por ejemplo, el de Alonso de Góngora Marmolejo, está escrito con un fin muy particular, y es que le den un cargo que él está pidiendo desde hace mucho tiempo. Y el tipo, para que le den un cargo, hace esto. O sea, escribe esto. ¿Sí? Es un libraco en el cual lo que hace todo el tiempo es decir, este gobernador que pasó por Chile hizo una porquería, este otro que pasó por Chile hizo todo mal, este otro hizo todo mal. Lo que tendrían que haber hecho es darles cargos a aquellos que estamos
en la conquista de Chile desde los comienzos. ¿Quiénes son los que están desde la conquista de Chile desde los comienzos? Bueno, Alonso de Góngora Marmolejo. ¿Sí? Lo que está haciendo es pidiendo, con un gran giro de escritura, ¿sí? Gigantesco, armando una historia, está pidiendo un cargo, básicamente. ¿Sí? Un reconocimiento. Muy bien. Bueno, ¿Hay una pregunta más? Sí. Sí, ahí un participante nos decía, desde la perspectiva de, bueno, de estudiante de lenguas clásicas, de la misma manera en que César exagera en las cifras cuando escribe sus comentarios a las guerras, ¿no? La guerra de las Galias, tanto la civil como la gala. ¿Qué parte de ficción puede haber en los diarios de Colón? ¿Sí? Y si hay más paralelos de mitología clásica en esta literatura de la conquista. Sí, me parece que ahí lo interesante es no tanto preguntarse qué tanto de ficción hay, sino cuánto de lo que representa Colón en realidad lo cree como posible de ser representado y que tenga verosimilitud, que sea verosímil, ¿sí? Probablemente la mayoría de las cosas sean ficcionales, ¿sí? Por lo menos en el caso de Vespuccio es muy difícil muchas de las cosas que cuenta, que uno puede decir, bueno, esto tiene determinada referencia en la realidad, de hecho se inventa un viaje directamente, que no hace. Me parece que tiene que ver justamente con eso, con que los parámetros de representación posibilitan determinada forma de verosimilitud que hoy a nosotros nos resulta muy ajeno, ¿sí? Pero es una realidad en la cual lo maravilloso puede convivir a veces con lo cotidiano, como decía Legoff sobre la Edad Media. Bien. ¿Y dirías que esto es, o mejor dicho, vos dijiste que forma parte de una manera de dar cuenta, ¿no? de estas realidades, porque por ahí la palabra ficción lleva engaño, ¿no? Uno cuando hace ficción tiende a ser consciente de que está haciendo ficción. Estos discursos, ¿qué nivel de conciencia podrías decir que podían llegar a tener de lo inventado? Porque pasa por ahí un poco, ¿no? También. Es que es muy difícil. La idea de Claro. ficción no es una idea que esté, a ver, es una idea que aparece con otra forma, sí, pero que obviamente lo ficcional no está bien visto, ¿sí? Con la invención propia del tipo que se inventa un viaje, no está bien visto. Es muy difícil porque, de nuevo, las formas de pensar, la cosmovisión propia de una época, que es muy diferente a la nuestra, en la cual estamos básicamente atravesados por el positivismo y por una forma de pensamiento científico muy determinada, etc. Y este es un momento en el cual lo que dicen los clásicos son en parte una autoridad, ¿sí? Y replicarlos es también una forma de traer realidad al texto, ¿sí? O una forma de realidad al texto que se está construyendo. Entonces, es muy difícil eso de decir, bueno, el tipo se estaba dando cuenta que en realidad estaba inventando una historia, haciéndose... Bueno, no sé. Es muy difícil decirlo eso, no sabría. Bien, y hoy mencionaste a Saer, que justamente tiene una novela que es El Entenado, que está, digamos, ubicada temporalmente en esta época. Por ahí, ¿qué otras, digamos, de tu ámbito, qué otras escrituras contemporáneas o más, digamos, nuevas, tienen un diálogo con esta época que nos puedas mencionar como para, si alguien quiere por ahí leer? Sí. Bueno, el Entrenado de Saber es una novela que hay que leer, aunque sea una vez en la vida hay que Es leerlo. Sí, excelente, es ¿no? una extraordinaria, una extraordinaria novela. Les podría recomendar un texto muy interesante de Libertad de Mitrópolos, de los años 80, que se llama Río de las Congojas. Para mí es una novela excelente, es una novela extraordinaria que en su momento pasó un poco desapercibida y que ahora sé que Piglia, mediante que la reeditó en su colección de Fondo de Cultura antes de morir, sé que volvió a circular. Es una novela extraordinaria, Río de las Congojas. Y después hay algunos clásicos, como por ejemplo El arpa y la sombra de Carpentier, que es un texto extraordinario sobre Colón, Vigilia del Almirante también de Roa Bastos. Es decir, muchos textos revisitan el periodo colonial para decir cosas del presente, obviamente. Y son muy interesantes, muy interesantes.
Bien, tenemos algunos comentarios. A ver si hay... bien, bueno, Carolina, por ejemplo, comenta que lo que más se complica el análisis de los manuscritos no es saber reconocer justamente el límite entre lo que quisieron contar por interés propio o cuánto es lo que quisieron ver, ¿no? Dice que piensa en los escritos de Vespucio. Sí. Bueno, y Alejandro Arias también agrega que, ¿no?, que cabría pensar que los colonizadores traían esa carga cultural y simbólica que no puede estar no presente, ¿no? Claramente, digamos, ellos ven la realidad desde su propia configuración del mundo, de su propia ideología, llamémosle así. Claramente. No sé si alguien más tiene... Luciana, ¿tenés alguna pregunta? Seguro que tiene alguna más. Estaba Una buscando... cosita nomás es lo siguiente, es lo que hace inédito también este momento es que después de la conquista empieza a conformarse un poco la idea de mundo occidental. Es decir, se empieza a considerar el mundo como una unidad. ¿Sí? Digo, hasta ese momento es cosas sueltas, ¿no? Y de repente se conforma la idea de, bueno, todos habitamos un mismo mundo y hay relaciones entre esos lugares, ¿sí? Digo, Kruczynski va a decir algo interesante que es, digo, este es el momento en el que comienza la globalización, en que viaja o de repente uno que estaba del otro lado del mundo se Claro. viene a América y empiezan a haber viajes y conexiones y encuentros con otredades, etcétera, a los cuales nosotros estamos mucho más acostumbrados, pero este es un momento en el cual eso es inédito. Y eso también es un problema, ¿sí? Hay un relato increíble, que no me acuerdo de quién es, cuando en el siglo XVI llegan por primera vez japoneses a México. Digo, ese momento debe haber sido una cosa bien extraña. ¿Sí? Debe haber sido, ¿qué es encontrarse estos lugares, ¿no? Encontrarse con personas que en realidad uno no logra entender del todo y tratar de representarlos. Eso es muy, muy interesante de ver. Uno se divierte mucho viendo estos choques, ¿no? Luciana, ¿quería decir algo? Ahí Sí, leí la pregunta de por qué seguimos viendo a los atacantes como lo correcto, que habían hecho recién, pues me Ah, saltó ahí. Sí, estaba leyendo La eso. respuesta es porque todavía hay continuidades entre esa lógica colonial y el presente. Porque todavía no termina. ¿Sí? Digo, podemos hacer algo como. Podemos hacernos los tontos y decir, oh, esto es el pasado, lejano, etc. Pero todavía no termina. ¿Sí? Digo, terminó la colonia, no terminó la colonialidad. ¿Sí? Es decir, terminó el periodo colonial. Lo que no termina es la colonialidad. El eurocentrismo, por ejemplo, está muy presente, bueno, en Estados Unidos ahora. Es decir, hay lugares hegemónicos de pensamiento que siguen definiendo a los demás y siguen contando la historia de los demás. ¿Sí? Y siguen hablando por los demás, etcétera, etcétera. La colonialidad no termina, por eso básicamente es tan difícil de poner en cuestionamiento estos discursos, y porque nos formaron además. ¿Sí? Es decir, uno tiene que sacarse encima toda esa carga cultural. ¿Sí? Uno tiene que sacarse encima, es como si de nuevo, como si los conquistadores llegaran y dijeran, bueno, para entender al otro tengo que sacarme de encima todo esto que traigo conmigo. Bueno, es muy difícil, y uno tiene que hacer una especie de ejercicio intelectual muy parecido al que proponía Sartre, que es ponerse uno mismo en el banquillo de los acusados todo el tiempo y decir, bueno, ¿cuánto hay de pensamiento hegemónico cuando yo me siento a escribir sobre determinada cuestión? ¿Qué es lo que puedo yo hacer? Digo, para mí, por ejemplo, no hay forma más inadecuada de acercarse a estos textos o de acercarse a esa otredad que creyendo que uno puede interpretar ese otro como limpio. ¿Sí? Digo, es decir, ponerse la corbata en la cabeza, descalzarse y entrar a esa otra cultura como si uno fuese un visitante que puede ver todo muy bien lo que sucede. Bueno, uno como investigador se encuentra todo el tiempo también ante los límites propios de su propia cultura, ¿sí? O de lo que puede ver y de lo que no puede ver sobre estos textos. ¿Sí? Me parece que también va por ese lado, la idea de por qué todavía siguen ganando los que ganaron. Qué bueno, vos sabés que yo justo estaba buscando el momento en el que habías insinuado toda esta línea de pensamiento, porque en un momento de tu charla lo insinuaste, y estaba buscando mi anotación para pedirte que te explayaras, porque me imaginé que iba por ahí. Estoy completamente de acuerdo con lo que decís. Y
Me parece muy estimulante la propuesta, la propuesta que haces de no ponerse la corbata en la cabeza y ponerse en el banquillo de los acusados. No sé si hay preguntas de otras personas. Si alguien quiere poner su micrófono y hablar, Tomar la palabra, creo son que bienvenidos. A mí me parece, sobre lo que decías, mientras la gente va pensando sobre lo que decías al final, que tiene que ver con las formas de colonización contemporáneas, que hasta en la forma de circulación de los textos estamos un poco colonizados. No estamos acostumbrados ni siquiera que los textos que nosotros producimos, por lo menos en el ámbito académico, tengan circulación y sean leídos. Presumimos que no lo son. Y me parece que los países más colonialistas son los que más eficientemente consiguen reproducir y divulgar sus propias producciones. Uno ve, no sé, Estados Unidos, un país colonialista actual, es muy eficaz en la reproducción de los textos que produce. Uno va a buscar un libro pirata, que es lo que hace cualquier investigador del mundo en cualquier país. El primero que encuentra siempre es un libro producido en América. Los americanos escriben un libro, lo publican, y lo primero que hacen es colgarlo para que sea pirateado. Y claro, cualquiera que escriba cualquier cosa en cualquier lugar del mundo, lo primero que cita siempre es un americano porque es lo que está disponible. O sea, hay como formas me parece, de mantenimiento de las relaciones coloniales que tienen estructuras o formas lógicas totalmente novedosas, diferentes, pero que siguen reproduciendo la misma lógica, a mi juicio. Sí, sí, si uno se mete en circulación académica, universidad y colonialidad, etcétera, es un mundo increíble para ser abordado desde la educación, ¿no? Desde el que se dedica a educación, sí. Bueno, al mismo nivel, lo que comentaba Luciana, al mismo nivel, digamos, de edición de literatura, todavía seguimos dependiendo en muchos casos de España, ¿no? Que hay ediciones, traducciones que se hacen en España y nos llegan acá. Bueno, y desde el punto de vista lingüístico, desde luego todavía hay cierto remanente como de propiedad de la lengua española, de España, ¿cierto? De esa visión todavía que se intenta despegar en algún sentido todavía instituciones como la RAE, pero que siguen manteniendo o sujetando el poder, por así decir, simbólico sobre el lenguaje. Bien, no sé si alguien más tiene preguntas. Quizás antes de que, mientras la gente termina pensando y antes de que se empiecen a ir, podremos comentar porque la próxima charla, ¿no?, va a ser sobre Borges, ¿no? Sí, bueno. La siguiente charla va a estar a cargo mío, lo cual desbarata ese adjetivo que les pusimos al ciclo, digamos, de que va a estar dado por especialistas. Yo me meto ahí porque sí, nada más. Pero, digamos, la programación estaba armada de otra manera. Teníamos a Ramiro Sanchís, que es un crítico y además escritor de ficción uruguayo. Por una serie de motivos personales no va a poder estar presente la semana que viene, el jueves, así que lo reemplazo yo, que tenía otra fecha, y le cedo mi fecha. Sí, va a ser sobre Borges, así que desde luego los esperamos a todos los que se quieran sumar, ¿sí? Y bueno, una vez más, mientras piensan si hay alguna otra pregunta, les recordamos que vamos a mantener actualizada siempre la información de las charlas en el blog. Así que si pueden, entren. ¿Querés compartirlo, Ignacio? Dale, lo pongo acá. Porque siempre toda la información está ahí. Si tenemos algún problema con los enlaces o algo por el estilo, podemos usarlo como una forma de información, porque la verdad es que el mail nos está resultando un poco difícil porque ya hoy los últimos mails nos eran rebotados, porque mandamos tantos correos electrónicos que entramos en la categoría spam. Bueno, ahí copié el enlace para quien quiera. De todas maneras va a seguir estando y lo vamos a seguir publicando en los afiches y en las promociones que hagamos, pero ahí si se guardan ese enlace van a poder entrar y tener toda la información actualizada de cualquier tipo de novedad que ocurra, la van a encontrar publicada ahí.
Ezequiel, acá el público pide leerte, así que no sé si tenés un perfil en academia. ¿Dónde podemos leer tu trabajo? Sí, tengo en Academia un perfil, pueden buscar ahí algunos trabajos, algunas publicaciones mías. O sea, sí, para Galaxy J2, que no sabemos quién es, Sí, porque tiene el nombre del dispositivo, sí, tenés que entrar tenés que poner Ezequiel Pérez Academia, como suena, en Google, y va a saltar. Sí, algunos trabajos sobre Chile. ¿Y tu novela, Ezequiel? ¿Cuándo va a estar? Bueno, con todo esto es medio extraño, ¿no? Pero probablemente el año que viene. Tengo que verlo. Yo creo que me puede llegar a estar. O el otro, no sé. No sé cuándo va a estar. Esto como que trastabilla todo un poco los planes. En algún momento. Ya escrita está, eso es importante. Ah, por eso. Yo Nicolás. tenía que hacerlo, hice. Perdón que me inmiscuya, pero ¿Verso se relaciona de alguna manera con tu tema de investigación o es otra cosa totalmente distinta? No, esta no. Es una cosa completamente Es una distinta. liberación, digamos. Sí, eso. Perfecto. Básicamente. Bien. Bien. ¿Más preguntas? Son bienvenidas, desde luego, si hay. Si alguien quiere hacer o algún comentario. El enlace del blog, pide Marcelo. Eh, ¿Lo tenés, Ignacio, para ponerlo? sí, ya lo puse, lo pongo de nuevo. Porque me parece que lo mandaste en privado, porque no apareció. ¿No? No, tiene que haber aparecido. No, Ahí lo mandé. A ver. no. Me parece que estás mandándolo a privado, tal vez. Mm, no, lo mando a la sala de espera. Para todos. A ver. Si no lo puedo buscar y mandarlo. Es Ah, perdón. literatura.blogspot. Sí. No, perdón. Sí, había un error de configuración, ¿eh? Ahí está. Me parece. Apareció ahora, Ahí fíjense. está. Ahí está. Sí, había un error de configuración. Estaba mal configurado para enviar. Bueno, esta charla que se está grabando vamos a intentar subirla a la YouTube, página de YouTube de Cultura Pehuajó. Así los que no pudieron escucharla completa como yo pueden escucharla. Bueno, podemos cerrar, ¿no? Ya esta Sí, me conferencia, parece si que no hay es más un preguntas. buen momento. Ezequiel, muchísimas gracias. Realmente, sí. A Bueno, ustedes. después leí la sala de chat, no sé si la podemos mandar, pero toda la gente te está felicitando. Bueno, Eh, gracias. no sé, Ignacio, si querés decir algo. No, nada más que agradecerle a Ezequiel la buena disposición de que ha tenido para con nosotros y para con este proyecto. Y además algo que hay que rescatar en general, que es la claridad con la que hablo. Eso me había advertido, me había dicho Luciana, digo, vas a ver que es alguien que habla, digamos, que es académico, pero que habla para todo el mundo, y eso es siempre bienvenido teniendo una audiencia diversa, ¿no? No hablar solo para especialistas, sino para todos, en realidad. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. La verdad que la pasé muy bien. Y Buenísimo. gracias por haber estado los demás. Bueno, gente, nos vemos la semana que viene. El próximo Espero jueves. verte pronto. Un aplauso para vos y muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Chao, gente. Chao.